7:33 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Y ante un panorama político donde hay más preguntas que respuesta, pertinente esta entrevista el día de hoy con el analista político venezolano Osvaldo Ramírez. Osvaldo, buenos días, feliz semana para ti y gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Feliz mañana para todos los que nos ven hoy en BPI. Sí, mira, Osvaldo, la pregunta del venezolano, ¿se van a realizar las primarias de la oposición? ¿Puede avanzar esta solicitud que hizo Ratti para que se suspendan las elecciones? Mira, yo creo que las probabilidades son bastante altas de que haya un proceso judicial en contra de las primarias. Ok, lo habíamos conversado hace algunas semanas sobre las diferentes 7 escenarios que veíamos en relación con la primaria, de los cuales 3 de ellos eran de posible judicialización en diferentes vías. Pero visto, yo creo que eh, 3 grandes fenómenos. El primer fenómeno, el crecimiento indiscutible de María Corina Machado en las encuestas, en el elector de primaria. Inicialmente partamos allí. Yo creo que es importante hacer cortes de cuenta en relación con la opinión pública, en relación con la intención de participación, no solo de asistencia a la primaria, sino también la intención de voto por cada uno de los candidatos. María Corina Machado prácticamente ya ha superado la barrera de 6 de cada 10 electores, en electores, insisto, opositores duros con altos niveles de participación o altos niveles de ir a votar. ¿Ok? El segundo fenómeno está atado a que la primaria per se representa para muchos sectores el mecanismo perfecto de legitimidad de un candidato unitario, ¿ok? A pesar de que haya sectores que indiquen que eso no es así, que la primaria o la Comisión Nacional de Primaria secuestró la participación de todos los venezolanos. Eso yo creo que es falso por completo. La primaria termina siendo totalmente abierta. Y el tercer elemento viene asociado justamente a algunos factores a tratar de impedir ese crecimiento y que por efecto de bola de nieve, por efecto de creación de masa crítica, una candidatura que hoy es competitiva relativamente dentro de la oposición y con un poco más de ventaja si lo enfrentara a Nicolás Maduro o a un tercer candidato, agarre muchísimo más vuelo. Es decir, tengo que impedir que el país completo grite a los 4 vientos que ese candidato que emerja de esas primarias es el contendor perfecto para, obviamente, el candidato incumbente, en este caso el presidente Nicolás Maduro. Sí, me gustaría conocer tu opinión en relación a la conferencia de prensa que dio Capriles ayer, donde manifestaba que le hacía una propuesta a la plataforma unitaria en relación con los candidatos inhabilitados y ese hecho de plantear que el debate estaba como desfasado cuando la prioridad era esta. ¿Qué te parece a ti esas declaraciones que dio? Mira, yo, a ver, parto por el debate. Vamos a arrancar por lo relativamente sencillo, ¿ok? Eh, un debate pasa a ser, ojo, en comunicación política en la mayoría de los casos, esto no termina siendo algo escrito en piedra para efectos de los consultores y de los candidatos. Okay. Es un evento al que tú vas para que tu elector o la audiencia que vea ese debate, que no suelen ser grandes en general, termine de reafirmar sus posiciones y si en la elección tú determinas que hay una masa que tiene alta intención de ir a votar, pero todavía no está clara por quién va a ir a votar, esto le permita, obviamente, afianzar o decantarse por un candidato o una candidata específica, ¿ok? Ahora, esto es la teoría, esto es un poco lo que suele ver. De hecho, ayer hubo un debate bastante interesante en España entre PSOE y el PP y otros lo aprovecharon. Por ejemplo, el caso de Vox logró aprovechar eso un poco mejor. Había una cercanía de intención de voto y la gente quizás medio indecisa termina de tomar una posición. Pero la realidad, la mayoría de la gente ya está, o los que ven ese debate, tienen su creencia firmes y esto lo que hace es reafirmar esa creencia de votación. En el caso del debate que se está invitando a 8 candidatos, no se invitó a todo el mundo. Ujú. Tenemos 13 candidatos, recordemos que ahí hay un nombre que está colocado para guardar un puesto. De esos 13 candidatos, un par declinaron,
el caso de Capriles, el caso de Enrique Márquez, perdón, Roberto Enríquez, disculpen Ujú. el gazapo de nombre, y las otras personas no dieron una respuesta positiva, ¿ok? Eh, Algunos de estos candidatos, los ciudadanos quieren escuchar por qué es mejor un César Pérez Viva que una Delsa Solórzano, o por qué mejor es Delsa que María Corina, o por qué mejor es María Corina que Tamara Adrián, o Tamara Adrián que Freddy Superlano, que aquí comienza este juego de preguntas y respuestas para conocer en profundidad parcialmente qué es lo que tú estás pensando en función de plan de gobierno, qué es lo que tú estás pensando en función de planes para la nación, qué es lo que tú estás pensando en función de qué va a ser tu ruta si llegases a ganar la elección primaria, porque aquí hay varios elementos que conjugan, no es una campaña presidencial clásica y yo creo que es la oportunidad de un ejercicio democrático. Coincido con Capriles, aquí viene el otro pro, el otro contra, el que indica, señores, no es momento de abrir las fisuras entre nosotros, no es momento para exponer eso. Yo creo que quizás él está interpretando que los candidatos van a entrar en un juego infantil de dimes y diretes sobre posiciones. Yo creo que, bueno, candidato que haga eso está perdiendo el tiempo en ese Claro. debate. Tanto, eso es un tema de posicionarte tú y probablemente contrastar, y casi esto pasa en todos los debates, por ejemplo, cuando tú tienes 14 precandidatos republicanos, demócratas, llevándolo un momento a Estados Unidos, en algunos casos se polariza contra algunos candidatos, contra el que va más fuerte, contra el que tú interpretas que tienes que hacer todo lo posible para bajarlo de ese lugar donde está en tensión de voto. Yo creo que acá probablemente Capriles pueda tener un punto de razón de decir, bueno, señores, el que asista, o probablemente el mensaje de García es el que asista, no entre en un juego infantil de Claro. acusaciones de que tú hiciste o no hiciste. Yo creo que este es el punto central. En Porque los relación con venezolanos la... lo que quieren son propuestas, Osvaldo, no descalificaciones. Es así, pero no hemos visto todavía, a ver, o al menos yo no he visto, salvo en Capriles, te lo aclaro, y probablemente en algún otro candidato, yo no he visto descalificaciones a otros candidatos. Yo eso no lo he visto presente al menos en lo que hemos analizado en esta primera etapa de muchos nombres hasta el proceso de formalización del 24 o 25 de junio que vimos hace algunos días. En relación con la propuesta de reunión, mira, yo creo que está habiendo una especie de ver cómo los candidatos, ante obviamente, y él lo reconoce, una posición ganadora de María Corina Machado, se da un paso para evitar una primaria. Mi impresión, la lectura, a pesar de que él habla de que él es partícipe de las primarias, etcétera, mi impresión está más atada a que, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para tratar de impedir esa primaria? ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar de buscar un consenso y que ese consenso no le dé la oportunidad a la gente de decidir quién es esa persona? Ahora, ¿qué pasa? Me permito irme un momento a la visión que pueda tener María Corina o la visión que puedan tener otros candidatos. La primera de otros candidatos es decir, déjame medirme, déjame tener un poder de negociación. Y la posición de María Corina puede ser, ¿por qué no dejas que llegue el acto? Más allá de lo que pase de manera externa, sino internamente los candidatos, deja que llegue el acto porque eso me está dando a mí un autoritas aún mayor, un poder de negociación aún mayor, un poder probablemente de elección de candidatos en caso de que las cosas se compliquen en extremo o llegar incluso a la posición en la cual claramente la gente comienza a interpretar que la líder de la oposición es María Corina Machado y ya no son los otros liderazgos. Yo creo que probablemente esa reunión o esa propuesta de reunión está tratando de inhabilitar ese asunto y que el ciudadano diga, esa es la persona con la que yo apuesto que ahora es el camino democrático para tratar de alcanzar el poder. ¿Tú crees que esto que ha venido ocurriendo, como por ejemplo la inhabilitación de María Corina Machado, luego este recurso que fue solicitado para suspender las primarias, ha tenido un efecto decisivo en el proceso? Por ejemplo, hasta ayer fueron las inscripciones para actualizar los datos de los venezolanos en el exterior. ¿La cifra de las personas que se han registrado hasta ahora era lo que se esperaba o han sido, por el contrario, mucho menor a las expectativas que se tenían? Mira, bueno, esa es una respuesta que debe dar la Comisión Nacional de Primaria y los diferentes candidatos en función de sus expectativas. Nuestra posición era
y lo hemos conversado, tenemos yo creo que más de un año conversando regularmente, que hay una cantidad importante de venezolanos que no le interesa la política en Venezuela, que están afuera, hablamos de la diáspora. Hay unos venezolanos que dicen, si esta es la votación definitiva, yo me acerco. Recordemos las incapacidades materiales para poder acercarse a un centro de votación y ejercer el voto. El miedo de que esos datos puedan ser vulnerados, a pesar de que ahí hubo una promesa importante de cumplir que estos registros iban a ser respetados. El punto yo creo que también fundamental para algunos la posible lista Tascón, tema de que, bueno, esto se filtre y que termine en una situación de que yo estoy en el exterior, estoy vulnerable y necesito un documento y no me lo den porque yo aparezco en una lista firmando, votando o lo que sea. Recordemos que hay gente que vivió eso en el pasado y tiene miedo de que esto suceda, además de un punto, yo creo que es fundamental. Eh, hay gente que no puede tener, de repente no tiene papeles, tiene 18 años, tiene intención, se fue, migró a los 8 años, no tiene cédula y vivió todo el tiempo en el exterior. ¿Cómo me registro para un tema? O sea, hay una cantidad de temas materiales. En relación al número, 250, habrá que ver si esto termina llegando a 300.000. Mira, es un número bastante conservador para una primaria. Yo creo que las expectativas, aquí estoy especulando, creo que la expectativa era mucho más alta por parte de la Comisión Nacional de Primaria y por parte de los candidatos. Yo creo que ellos aspiraban a millones. Nosotros siempre hemos sido de la tesis de que incluso si tú llegaras a abrir el registro electoral y llegaras a dar todo este proceso de normalización, tú no llegaras a alcanzar 1 millón de votantes en el exterior. Por temas, yo creo que claramente de que gente que se fue adoptó la política a otro país y se olvidó de la política de Venezuela. Es decir, quiero a mi país, pero no me toques la tecla política. Sí, es que hablando con varios venezolanos aquí me decían, número uno, no sé cómo ingresar al sistema y hacer el proceso. Número dos, me da miedo lo de la lista Tascón. Y número tres, luego de todo lo que ha pasado con las inhabilitaciones y ahora esta amenaza de suspender el proceso, la gente se siente realmente impotente. Hablando de las reacciones que ha generado la inhabilitación de María Corina Machado en la comunidad internacional, ¿puede tener alguna influencia la comunidad internacional en este proceso cuando ellos han advertido que no se está respetando el libre derecho del voto, el derecho a una elección transparente y justa en Venezuela? Mira, yo creo que las alarmas están prendidas. Me ha sorprendido la reacción de la comunidad internacional en relación con esta inhabilitación. Además de ello, considero que para que tú puedas tener el ejercicio de la democracia debes permitir que cualquier candidato se presente. Y recordemos que el tema de las inhabilitaciones políticas no es nuevo. Ya nosotros atravesamos este tema y las inhabilitaciones políticas lo estamos escuchando, lo estamos viendo en candidatos ganadores desde el año 2006, 2007. Casos yo creo que emblemáticos, Leopoldo López, Alcaldía Metropolitana de Caracas, David Uzcategui en Alcaldía de Baruta, sistemáticamente Antonio Barreta Sira en gobernación de Anzoátegui. O sea, los casos han sido sonados en múltiples elecciones, ¿ok? El mismo caso de Capriles, que quizás ya su inhabilitación entre comillas, de data más reciente. Pero lo que me preocupa es que efectivamente, hablando de las amenazas, que el uso de la inhabilitación política se trate de encuadrar como unas acciones, y anoche lo decía el presidente Maduro, lo decía la cabeza del PSV, el primer vicepresidente, terminaban indicando que eso era un asunto de otros órganos y que no era una potestad del Ejecutivo o el partido que estuviera haciendo eso. Segundo, a mí me sorprende además que estas inhabilitaciones, esta nueva ronda de inhabilitaciones, en los escritos venga la asociación a Juan Guaidó. O sea, estás tratando de generar un proceso, una técnica de transferencia en la cual lo negativo de Juan Guaidó se lo estoy tratando de transferir a María Corina. Y cuando tú lees el escrito, a la señora la culpan, bueno, de migración forzada, la acusan de haber causado daños a la República de más 99.000 millones de dólares, la acusan de una cantidad de cosas que no tienen ni pie ni cabeza, pero yo creo que es probablemente tratando de mermar su credibilidad en el elector. O sea, al final lo que yo estoy es generando una técnica propagandística de transferencia de negativos a ver si la gente compra el discurso de que María Corina Machado es igual a Juan Guaidó, recordando lamentablemente para algunos que Juan Guaidó no terminó como comenzó. O sea, tuvo una cantidad importante de negativos hacia el final de su, de su, de ese periodo, entre comillas, de interinato.
Lo hemos hablado antes, esto pareciera ser la crónica de una muerte anunciada. ¿Hay algún plan B? ¿Cuáles serían los escenarios posibles para María Corina Machado? Mira, el primer plan B que puede tener ella, me imagino, bueno, yo creo que están sobre su eslogan hasta el final. Me voy a presentar, no importa lo que suceda, todo lo que tengamos que atravesar. Yo creo que un poco esa es la traducción de, ojo, para mí como consultor, Ujú. de ese eslogan. Luego yo creo que hay una cantidad importante de fuerzas de la oposición, del mismo gobierno, tratar de impedir la primaria y decir, miren, no hagamos esto, busquemos la fórmula que esto simplemente nosotros mismos lo paremos antes de que haya un evento judicial. Ahora, ese evento judicial, en ese escenario judicial, tú pudieras tener diferentes cosas, desde que obligue el TCJ, la Comisión Nacional de Primaria, a impedir la primaria, suspenderla porque si no estaría usurpando funciones, so pena de un tema de persecución. Ese es un camino. Otro camino es decir, usted tiene que prohibir la inscripción de inhabilitados políticamente porque usted está defraudando del elector. Hay un proceso de fraude del elector, de estás birlando la voluntad del elector y claramente estás cometiendo un delito y tienes que adherir esto a otros candidatos. ¿Okay? Cualquier otro candidato que obviamente sabemos su origen. El, Otra vía es que simplemente, señor, le diga, usted está usurpando funciones del Consejo Nacional Electoral. Y eso lo tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. Pero la realidad hoy, yo creo que esas amenazas son bastante amplias, bastante grandes, son creíbles, y esos plan B de la plataforma unitaria inicialmente, porque yo creo que esto pasa, excede a la Comisión Nacional de Primaria en su decisión. Eh, Tener que determinar, bueno, cómo hago para que claramente se llegue a un proceso de elección de candidato único. ¿Cuál es mi impresión? Que están tratando de evitar que María Corina, con los números de intención de voto que tiene, se convierta en la gran electora. Yo creo que al final eso termina siendo hoy el gran objetivo de muchos actores de políticas de oposición, impedir que la gente demuestre que ella pasó a tener un poder mucho más amplio en la capacidad de decidir y de apoyar, no de decidir, de apoyar quien puede ser. Ojo, que ese quien puede ser, nombre, hombre, mujer, quien sea, no está garantizado que sea inhabilitado, no está garantizado que pueda sufrir los mismos atropellos que están sufriendo otros candidatos. ¿Las inhabilitaciones son negociables? Es decir, ¿puede la plataforma unitaria hacer algo con respecto a esto? ¿Y tú crees que esta inhabilitación a María Corina Machado ha robustecido su candidatura? Mira, el tema de la inhabilitación, entre comillas, era una de las agendas en la negociación que estaba intermediando el Reino de Noruega en México. Eso está en punto muerto hoy. Puede ser que haya alguna conversación tras bastidores, pero la realidad, ese tema puntual de la inhabilitación está congelado. Si llegase a darse un proceso en el que la inhabilitación se negocia, bueno, ajá, me vas a negociar tú sí y tú no, porque aquí vendría el tema de la igualdad. Recordemos hoy que hay tres candidatos que están participando en las primarias, tienen un proceso de inhabilitación: Freddy Superlano, María Corina Machado, Enrique Capriles. Permíteme un inciso, a mí me causa curiosidad ayer en la declaración que da el señor Ratti en el TCJ, los medios de comunicación, y solo habla de la inhabilitación de María Corina Machado y le tira la pelota a Enrique Capriles, a Manuel Rosales, que son los que tienen que decidir, como si ellos fueran los dueños de la oposición y que ellos sean los que tienen en sus manos este tema, pero se le olvidan las otras inhabilitaciones. Un tema quizás, no sé si un lapsus o alguna situación allí bastante rara. Eh, ¿Qué Rara, ¿por pasa? qué? ¿Qué te hace pensar el hecho de que solo se haya referido a María Corina? No, porque claramente estás enfocándote exclusivamente en una sola persona. ¿Dónde están los otros? ¿Qué pasa con los otros candidatos? O sea, yo creo que allí claramente se le dio el sesgo a su declaración y cuál era su verdadera intención. Eh, en relación con María Corina y la potenciación de su candidatura, mira, hay dos fenómenos. El primero, no lo hemos medido porque queríamos esperar que bajaran un poco las aguas. El primero era el trasvase de votos de Benjamín Rauseo, entre comillas, el conde del Guácharo, hacia otros candidatos. Previamente, en las simulaciones veíamos
que de su elector 20% se bajaba del barco y ese 80% restante, 40% de su elector se iba hacia María Corina Machado y el otro se repartía entre distintos candidatos. Otro tema que habíamos evaluado previamente en opinión pública era que a los que estaban asistiendo a votar, no estamos hablando de todo el país, insisto que estos comentarios son electores primarios, opositores duros, altos niveles de participación. 8 de cada 10 electores no le importaba un pepino que su candidato estaba inhabilitado, votaba por él. O sea, simplemente, ese es mi candidato, esa es mi candidata, yo lo voy a apoyar con mi voto. Hay que ver mi impresión con el fortalecimiento. Creo que esto amplió la visión que podía tener una persona fuera del voto duro de primaria, sino que hubo un efecto contagio hacia el opositor duro, pero que no estaba montado en una ola 9-10. Recordemos la escala del 1, absolutamente seguro no votaré, 10, absolutamente seguro que votaré. Estamos hablando de electores 7-8, de tratar de decir, ahora sí voy a votar porque me estás retando. O el contagio hacia algún opositor blando, probablemente algún no alineado, de decir, bueno, pero si tanto le tienes miedo, ¿por qué la inhabilitas? Déjala que corra. Entonces, algo trae esta mujer que yo probablemente la voy a ir a apoyar. Hay que medirlo. Yo creo que el tema de las inhabilitaciones, insisto, no es una novedad. Tenemos Sí. 20 años viendo inhabilitaciones administrativas y el efecto que causa en el electorado, pero también el efecto de ausencia de emoción en otras partes del electorado, decir, bueno, tú estás inhabilitado, no te voy a votar, que es el argumento que está teniendo Capriles, por cierto, y lo ha tenido de manera sistemática. Hay que ver, yo creo que esto por ahora puede estar potenciándole los apoyos internacionales, el tema de que, bueno, ha sido objeto de múltiples actores a la vez, ha sido el target, ha sido el objetivo de múltiples actores a la vez, y yo creo que probablemente eso sea lo que le esté potenciando más allá de la inhabilitación, o sea, más allá del evento per se de la inhabilitación. Y lo curioso es quién habla de la inhabilitación, no es el Estado, sino es alguien que dice, deme una carta que diga tal cosa, y no es un actor, entre comillas, del oficialismo, no es una autoridad electa o designada quien está diciendo eso directamente. Osvaldo, como lo decimos siempre, hablamos de escenarios, no podemos predecir lo que va a pasar, pero si avanza definitivamente el tema de las inhabilitaciones, el candidato que queda con probabilidades, ¿tú crees, como analista político e investigador, que pueda lograr capitalizar la intención de voto del venezolano? Mira, puede lograrlo siempre y cuando todo el mundo le levante la mano. Primero, tratando de buscar ese fenómeno del endoso. Te levanto la mano y hago un proceso de transferencia parcial. Esto no funciona en todos los casos de candidatos. Segundo, que Okay. genere un proceso de decepción, de presión. No quiero eso porque, bueno, ya me sacaste del juego mis candidatos. Ese no es el fenómeno que estamos viendo ahorita. Incluso, insisto, hay que medirlo pasando la niebla de todo lo que estamos viendo, pero en este momento claramente te estoy diciendo, mira, el opositor dura, bueno, déjame bajarme del barco porque esto va a ser así, o sea, estoy entregándome porque va a pasar lo que siempre ha sucedido y no vamos a llegar a nada por la vía electoral. Otros dirán, mira, más bien lo que me interesa es polarizar aún más el hiperfragmentar el voto opositor y permitir que haya, bueno, un candidato por consenso de la plataforma unitaria, María Corina tratando de llegar al final, el Conde del Guácharo y 4 candidatos más para competir con Maduro. Ahora había que ver porque generalmente toda la opción, las opciones competitivas pasan a ser 2 o 3, no más de eso, a pesar de que tú tengas 7, 8 candidatos que pretendan estar en esa carrera presidencial. Falta bastante falta bastante no, perdón, esto yo creo que es una variable X, una incógnita X sobre el tiempo, el timing de la elección, porque tú pudieras tener una elección sobrevenida en abril del año que viene, no lo sabemos. Yo creo que para eso tenemos que ver unos cambios importantes, primero el CNE designado, pero luego unos cambios importantes en política económica por parte del gobierno, si quisiera adelantar esa elección. Lo que creo es que van a tratar de evitar que la primaria le dé aporte legitimidad a un candidato, no importa su nombre, que le Ahora, aporte legitimidad para crecer. hay varias licencias que el gobierno de los Estados Unidos ha dado a Venezuela en materia petrolera con el condicionamiento de que se den elecciones justas y libres en Venezuela. Qué pasaría si llegaran a suspender las primarias?
Mira, creo que la comunidad internacional, depende cómo se suspendan, porque aquí puede haber, nosotros comisiones primarias las suspendimos a motu propio, no pasa nada. No pasa nada, me refiero con el tema que habías comentado del otorgamiento de licencias. Que ahora que esté suspendida por un evento judicial, depende de la forma, yo creo que la comunidad internacional sí va a elevar su voz. Probablemente eso no es garantía de que tú vayas a un proceso de elección libre y justa. Y vengan y te digan, bueno, este era un proceso solamente de la oposición, no es un evento electoral, y hay gente que pudiera decir, como no me estás atentando contra la libertad y lo justo, lo transparente que debe ser ese evento potencialmente presidencial, electoral, no voy a actuar. Tengo que esperar a que llegue ese momento. Y hay gente que es esa tesis. Lo que pase de aquí a allá veremos. Cuando comience formalmente la campaña, sí lo vamos a estar observando. A muchos les preocupa el escenario Nicaragua, que es el escenario Nicaragua de persecución a cualquier candidato competitivo, a cualquier organización, se active muchísimo antes de la elección para que pase relativamente desapercibido, o sea, por fuera del evento principal, o sea, por fuera de la capacidad real de la organización de la primaria por parte de la primaria, no de la elección por parte del CNE. Osvaldo, ¿cuál será tu próxima investigación sobre el tema de las primarias a futuro con la encuestadora? No, nosotros estamos esperando que esto baje y probablemente ya hacia finales de julio midamos qué hay, porque en tanto y cuanto todavía hay amenazas, todavía se esté asentando el polvo de lo que significó el reacomodo de candidatos, pudieras tener una medición no que te dé lo mismo, que te dé lo mismo que estuvimos en mayo, en junio, es, bueno, candidato María Corina estando prácticamente de primera, pero que no te permita hacer inferencia un poco hacia futuro, sobre todo cuáles son intención de voto de la oposición, intención de voto del oficialismo, competitividad de candidatos, escenarios de distintos candidatos. Ejemplo, un Benjamín Rauseo presentándose contra Nicolás Maduro y el ganador de la primaria, o una persona designada por consenso poniéndole rostro diferente, que puede ser cualquier persona, contra Nicolás Maduro, contra Benjamín Rauseo, contra cuatro más que hayan dicho que tienen intención de ser candidatos presidenciales. O sea, comienza más ese proceso de realineación. ¿Qué tanto pesa la inhabilitación? ¿Qué tanto está pesando la situación económica para votar por un bloque o por otro? O sea, entra una batería completamente distinta de temas que te ayudan a determinar cuál es el estado del entorno político, al menos de la opinión pública. Porque yo creo que en el tablero de las negociaciones o en el tablero de las instituciones, en el tablero de la oposición, yo creo que eso es mucho más claro de estar observando. Osvaldo, gracias por este análisis y por las proyecciones que pudiese ocurrir en materia política en Venezuela, que es tan complejo el tema. Es una noticia en desarrollo, veremos qué pasa. Feliz día para ti. Muchas gracias, Marjorie. Feliz mañana para todos. Un abrazo. Un abrazo, un placer conversar como siempre con Osvaldo Ramírez, analista político venezolano. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso más información. De inmediato, el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más en Buenos Días.